bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. El día de hoy estamos aquí con Francisco Martínez. Pues es un video diferente, no es normalmente un vlog, sino que es un video de entrevista. Le voy a hacer unas preguntas aquí a Pancho sobre su carrera. Déjese con las hojas de preguntas que traía preparadas. No sé si quiera dar una breve introducción de usted para la gente que no lo conozca. ¿Quién es Francisco Martínez? ¿Quién soy? Bueno, yo soy Francisco Martínez Vázquez, soy nacido en Guadalajara, tengo 8 hermanos, de los 8 hermanos soy el menor, estoy casado, ya tengo 20 y tantos años de casado, 25 años de casado, tengo 2 hijos. Bueno, mi trabajo es ser entrenador de escaramuzas. Muy bien. ¿Me pudiera platicar de cómo fue que usted se convirtió en entrenador? Esa es una buena historia. Fíjate que yo no planeé ser entrenador, no era como algo que yo visualizara. Las cosas me fueron llevando a ser entrenador. No, nunca, ni en mi sueño más recóndito pensé que se convirtiera en mi trabajo, porque de hecho no existía como trabajo. Mi papá me llegó a decir, ya quítate de tonterías y ponte a trabajar, cuando empecé con esto. Pero bueno, la historia fue que yo tengo una hermana que tiene 2 hijos. Ella pasó por un divorcio y entonces yo soy muy cercano a ella, y en el afán de ayudar a mis sobrinos a pasar el proceso de la separación, pues empecé a enseñarlos a montar. Y entonces en ese momento, en la asociación en la que yo estaba funcionando una escaramuza que estaba a punto de terminar. Entonces empiezo yo a enseñar a mi sobrina. Yo estaba en la charrería, entonces le enseño el tema de montar mujeriegas. La enseño, tenía mi sobrina 4 años cuando empezó, y entonces le compró su yeguita y andaba ahí trabajando. Entonces ya empieza a montar, la quiero seguir avanzando, le empieza a gustar, la empiezo a querer avanzar a lo que seguía, que era dentro de la escaramuza. La meto a esta escaramuza de mi asociación y al poquito tiempo se desbarata. Pues ella se queda ya como sin la opción de continuar, y entonces yo busco alguna opción, que tenía unos amigos que en ese momento no se federaban. Hoy son un gran equipo, son un equipo que son supercampeones, que son alteñitas. En aquel entonces no se federaban. De mi casa yo hacía 2 horas caminando a caballo para llegar ahí. Entonces yo llego ahí a llevar a mi sobrina, y pues ya se monta, y en aquel entonces ellos no tenían la disciplina que hoy tienen. Entonces era una escaramuza de exhibición y sus entrenamientos eran muy relajados. Entonces llega 2 horas yo caminando, llegaba y daba 2 vueltas galopando, y ya pues se acabó el entrenamiento. Entonces yo fue así como, no, esto no va a funcionar, yo estoy buscando algo más. Entonces en mi casa Dios me dio la oportunidad de tener lienzo, y entonces decido empezar un proyecto de enseñar niñas para en algún punto crear una escaramuza. Y empiezo a enseñar, mi sobrina estaba en el kinder, empiezo a enseñar niñas compañeras del kinder de ella para empezar a hacer una escaramuza. En ese momento en Guadalajara existía un boom en las escaramuzas, había muchísimas escaramuzas. Y entonces la gente se empieza a enterar que yo estaba como formando una escaramuza, y de repente empieza a caer gente a mi casa, y cae una persona que fue fundamental en esto, que fue Zuni Ramírez, que lleva a su hija a montar, y ella termina integrándose, y ella era directora del Museo de las Artes, su esposo era de los directivos de la Universidad de Guadalajara, y hace un proyecto para llevar la cultura de la charrería y del folclore al nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. Entonces pues ahí se convierte ya en mi trabajo. Ya estaba yo en la nómina de la UDG y llevaba este proyecto a todas las preparatorias de Jalisco. Una exhibición de charrería, la escaramuza, y una exhibición de ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Y cuando fuimos a un lugar que se llama Santiaguito de Velázquez, porque es en Los Altos, ahí hay una prepa, y entonces voy ahí, antes de hacer el evento, pues llegábamos a entrenar. Entonces yo llego a entrenar a la escaramuza, y una escaramuza que estaba ahí me ve entrenar. Entonces al final del evento se acercan conmigo y me dicen,
oye, tú puedes entrenarnos, tú entrenas escaramuzas, y yo, bueno, pues entreno a ellas. Y oye, tú nos puedes entrenar, y yo, pues si me pagan, claro que sí. Entonces ellas se convierten en mi primer escaramuza. De ahí tomo la decisión cuando ya empiezo a tener ya tenía un montón de personas en mi casa, ya tenía 3 equipos. Entonces empiezo a empaparme y a tener conocimiento de que ya las escaramuzas competían en ese entonces. Entonces me llega como la inquietud de meter a competir un equipo y pues decido de todas las escaramuzas formar un equipo porque había niñas grandes, era un desorden. Entonces decido hacer un equipo muy competitivo para meterlo a competir, y pues se convierte en un equipo que se hizo fuerte, que fue Rancho Los Olivos, y ese equipo me fue trayendo más, o sea, fue como una cosa me llevó a la otra. Después me dio otra escaramuza y otra, hasta que se convirtió en traer 30 escaramuzas al mismo tiempo, que fue un caos, que fue una experiencia. Pero así fue como realmente yo me convertí en un entrenador. Fue una cosa me llevó a la otra, ¿no? Y yo puedo decirte que en el proceso que yo viví, como que los conocimientos me llegaron así naturales, y yo entendí muchas cosas que nadie me dijo y que me ayudaron a continuar en esto. Entonces, así fue como yo me convertí en entrenador. Creo y siempre digo que Dios me quería ahí como entrenador, y pues aquí hasta ahorita pues aquí continúo. ¿De cuánto tiempo fue eso que empezó? Tengo de entrenador, pues creo que voy a cumplir 40 años. No te creas, no, 35, porque yo estaba muy joven cuando empecé. Yo voy a tener 35 de entrenador, 34 por ahí. No, y en 35 años pues es como un largo periodo de tiempo que ha pasado. ¿Considera usted que ahorita su manera de trabajar o la manera en que imparte las clases o cómo es la dinámica es la misma que hace 35 años? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha impactado o cuál ha sido su proceso para que no sea igual? Creo yo que cuando tú inicias, estás trabajándote a ti mismo en muchas cosas, ¿no? Y en ese entonces yo tenía una visión completamente deportiva. Yo lo que quería era lograr equipos que tuvieran triunfos, ¿no? En este proceso, pues pasé por destruir y estar en conflicto a muchas alumnas, y pasar por muchas cosas, ¿no? Pasar por excesos de viaje, excesos de cansancio, dejar a mi familia, no, las situaciones no remuneradas. Pasé muchos procesos, ¿no? Pero yo viví la parte, inicié siendo una cuestión muy deportiva, ¿no? Me metí en toda esta parte del reglamento, tratando de que esto cambiara, tratando de que mejorara, creyendo que tenía el control o que tenía el poder de cambiar las cosas. Entonces esto fue súper desgastante. Entonces fui evolucionando hasta un punto en donde dejé de entrenar. Tuve la oportunidad de dejar de entrenar porque tenía la oportunidad de trabajar en otra cosa, y dejé 2 años de entrenar. Esto me sirvió como para que se volviera a aclarar la razón por la que yo era entrenador. Entonces, cuando regresé de estos 2 años de trabajar en otro lado, porque la vida me volvió a poner como entrenador, llegué con una energía diferente, ¿no? Sigo siendo alguien que me gusta buscar un triunfo, sigo siendo alguien que quiero que mis equipos lleguen a ganar, pero no al precio de perder el equilibrio de mi familia, de mi dinero, de mi tiempo, y que ellas entiendan este proceso, que brinquen este proceso de equilibrar todas las cosas, ¿no? Porque creo yo que en la experiencia, en todo este tiempo, me ha llevado a decir que un equipo que realmente se convierte en un equipo fuerte es un equipo que se mantiene constante con las mismas integrantes. Y mantener un equipo con las mismas integrantes significa saber que para mantener este equipo tienes que trabajar en la dinámica de la convivencia de seres humanos. Entonces, para lograr un equilibrio en eso, a veces hay que pensar que una de ellas entró en una cuestión económica
y entonces 7 más pueden apoyarla porque continúa el equipo. O una de ellas está anímicamente mal, entonces el equipo la soporta. Entonces esto te lleva a no decir, esta sale porque esta me hace más fuerte. Porque he visto muchos proyectos en toda esta historia en donde han agarrado elementos que tienen muchísima capacidad deportiva, económica, de tiempo, y forman un equipo que pudiera ser un Dream Team, que es un equipo de estrellas, y no tienen resultados. Lo he vivido muchas veces. Entonces hoy la experiencia me ha llevado a ser un entrenador que equilibra esta parte, o que trata de equilibrar la parte de trabajar con seres humanos y con equipos, y que lleva algo más trascendental, que es enseñar a las personas a que en el proceso que tienen de su vida de competir, se enseñen a trabajar en equipo. Que eso es algo que se les va a quedar para toda su vida, porque van a tener que trabajar en equipo en su matrimonio, en su trabajo, en la sociedad. Entonces, si tú en un pequeño rubro de tu vida, que es esta etapa donde estás compitiendo en la escaramuza, realmente te enseñas a trabajar en equipo, se convierte en algo mucho más trascendental que lograr un campeonato, ¿no? Entonces, ha llegado a evolucionar hasta este punto. A lo largo de la trayectoria que ha entrenado diferentes equipos, ¿qué es lo que usted dice que le ha funcionado para ser un buen entrenador? Una de las cosas que me ha funcionado mejor, creo yo, que es prepararme. Prepararme es algo súper importante, porque al final, cuando tú eres un maestro en cualquiera de los rubros, en tus manos está la formación de seres humanos. Pues para tomar la responsabilidad de lo que eso significa, lo mejor que puedes hacer es trabajar en tu preparación, en tu desarrollo personal, tu propio crecimiento como persona, para que puedas ser un mejor maestro, un mejor líder, y tratar de no afectar lo menos posible a tus alumnos en el paso en el que tú eres una influencia o una formación, ¿no? Entonces creo que lo que mejor o lo que más me ha funcionado es pues entrar a cursos, ¿no? A cursos de todo, en todos los sentidos, en el tema de desarrollo humano, en el tema de todo lo que tiene que ver con técnico, que es de reglamento, tener conocimiento de reglamento, en mi caso, que trabajamos con escaramuzas, pues de caballos, tener conocimiento de raje, de puntas, de frenos. O sea, estar en constante capacitación siempre te va a convertir en un mejor maestro, y pues te va a dar por consecuencia un mejor resultado. Ok, muy bien. ¿Y cuáles han sido algunos de los retos que ha enfrentado como entrenador? Híjole, ya tengo muchísimos años de entrenador y me han tocado muchos retos, pero ahorita me vino a la cabeza uno que fue, yo creo que el más difícil que yo he vivido. En el Congreso de Morelia, no recuerdo qué año, viví una experiencia súper difícil, porque en la presentación mi equipo propio sufrió la muerte de un caballo. Entonces, eso fue un día en la noche, en la charreada en la noche. Entonces la experiencia de haber vivido eso, de cómo saber actuar, de cómo saber reaccionar, porque cuando sucede algo como eso, tu equipo entra en crisis y tú entras en crisis. Entonces, la verdad es que haberlo enfrentado me puso a mí como en un reto de saber qué hacer en caso de una emergencia como esa, ¿no? Entonces, ese fue un reto muy, muy difícil, el poder estar con mi equipo, contenerlo, estar con la muchacha que estaba ahí, se la llevaban en la ambulancia, saber qué decirles al equipo, tratar de a mí mismo tranquilizarme, tratar de yo entrar en control para poder llevar a mi equipo al control. Fue todo un reto. Pero el reto más difícil es que yo anímicamente estaba, la verdad, devastado, y al día siguiente tenía otro equipo para competir en la mañana. La verdad es que
yo sí pensé en no ir en el equipo, pero sabía que ellas estaban confiando en mí y que yo tenía una responsabilidad con ellas. Entonces, la parte más difícil para mí fue llegar, o sea, tomar la decisión de estar ahí con el estado de ánimo en el que yo estaba, estar ahí al 100 para poderlas entrenar, pero al llegar ahí y entrenarlas, porque el entrenamiento era muy temprano, me enfrenté a que el caballo muerto estaba ahí, estaba al lado del lienzo donde yo entraba. Entonces volví a vivir la experiencia antes de entrar y sin embargo tuve que entrar en mí mismo y controlarme y decir, pues tengo que estar aquí porque hoy este equipo compite y ellos no están involucrados en esto que está pasando. Entonces tuve que deslindarme de todo lo que yo sentía para poder ser el entrenador profesional que necesitaba ese equipo. Ese equipo le fue muy bien, entró a semifinales ese año pero fue uno de los retos que hoy en día todavía considero más difíciles de mi carrera. Y en el proceso que usted lleva, ¿hacia dónde cree que lo vaya encaminando este proceso que está llevando? ¿Cómo ve su futuro? Bueno, déjame platicarte que cuando yo inicié, había entrenadoras que eran las que dominaban el rubro, el nicho de mercado. Entrenadoras que eran las estrellas, que en el proceso de vida yo me fui dando cuenta que como un proceso natural de vida, las generaciones nuevas vienen, toman esta posición de ser las que están moviendo la economía y tú te vas convirtiendo en alguien que tiene una función diferente. Y entonces, bueno, esas entrenadoras hoy en día pues ya no tienen tantos equipos, su situación es completamente diferente. Y observando eso, traté de aprender que, bueno, tu valor empieza a cambiar. O sea, yo ya pasé por el proceso de iniciar, ser alguien que no era conocido, después volverme en una estrella que todo el mundo quería que fuera y que las entrenara, después ser alguien que ya no era así. Y entonces en este proceso, tratándome de adaptar a cada circunstancia que va pasando en mi vida deportiva y en mi vida de mi trabajo, pues estoy volteando hacia el futuro a pensar que lo que va a valer de mí o la nueva posición que va a valer de mí es toda esta experiencia que hoy, pues gracias Anita, estás compartiendo en esta entrevista. Entonces creo yo que en algún punto de mi vida va el negocio de las escaramuzas a ser encaminado a entender que vas a tener que tener un entrenador que está al 100% en la parte deportiva y un entrenador que sea el que con la experiencia tenga la sabiduría de saber tomar las decisiones o tener los procesos de solución en todos los problemas que tiene una escaramuza. Entonces creo que va a ir encaminado mi siguiente valor, está encaminado a ser alguien que pueda dar un buen consejo o que ayude a que las escaramuzas sigan siendo funcionales por medio de la experiencia que ya me tocó vivir y que les va a ayudar a las escaramuzas a brincarla, a no vivir esto que seguramente muchos de los que van a escuchar han vivido, que es estar en una escaramuza, ser hermanas, amarse y al año siguiente odiarse, hacer 2 escaramuzas de esa y ser enemigas a muerte. Eso es algo que se ve muy comúnmente, ¿no? Y que es porque creo que faltó alguien ahí en el proceso que las llevara a entender qué era lo que estaba sucediendo y cómo poder solucionarlo para seguir trascendiendo como grupo, o por lo menos para dejar una experiencia que fuera buena y que pudieras tener como un recuerdo bueno, no como un mal recuerdo, ¿no? Entonces creo que hacia allá va caminando y creo que es un proceso normal, que también me gustaría que los entrenadores lo escucharan, porque los que hoy están en este boom de ser los entrenadores que todo el mundo quiere y los que están llevando a ganar a todas las escaramuzas y los que pueden en su vida hacer esto, pues van a ir caminando hacia es inevitable, es un camino natural de la vida y te va a llevar hacia este punto. Entonces creo que tenemos que voltear a ver este punto pues para
prepararte para llegar ahí, ¿no? Porque creo que si tú no te preparas para llegar ahí, pues entonces no vas a poder ser ese que va a poder estar el consejo. Si tú no te preparas en saber que tienes que trabajar en ti para que llegue hacia ti un poco más de nivel de sabiduría, entonces no vas a llegar al punto donde vas a poder ser un consejero, ¿no? Te tienes que ahora empezar a preparar para llegar a ese punto. Y creo que mi camino va hacia allá. Y va a ser, creo yo, tan emocionante o tan satisfactorio como haber llevado a escaramuzas a ser campeonas, ¿no? Creo que va a ser igual de emocionante, porque lo que te pasa en la vida cuando vas empezando a llevar el proceso natural es que empiezas a dar un paso atrás para que el que esté enfrente del triunfo sea otro, pero tú entonces tomes la posición de estar en la parte trasera del triunfo, y tiene un valor súper importante, ¿no? Y creo que en la vida está empezando a subir ese valor. Y viendo hacia el futuro y las nuevas tecnologías que están trayendo, ¿cree que estas nuevas tecnologías tengan un impacto directo con las escaramuzas? ¿O actualmente ha ocurrido algo que tenga un impacto con la escaramuza relacionado con lo tecnológico? Sí, creo que de hecho eso es uno de los retos para los entrenadores de mi generación, que nos actualicemos y estemos usando todas las opciones que tenemos de mejora. Creo que hoy en día han surgido varios chispas de programas diferentes para empezar a cambiar esta cuestión que la juez define por una cuestión visual o de opinión o de criterio, a empezar a usar la tecnología para definir que es matemáticamente comprobable. Hoy en día mi socia Gaby Basurto desarrolló un programa en base a toda la experiencia, porque ha sido un elemento que ha pasado muchísima experiencia, porque desde muy corta edad compitió y entonces ha tenido mucha experiencia como competidora. Entonces, con toda la problemática que vivió en este tiempo, desarrolló una app que hoy puede dar resultados de mediciones exactas que te llevan a tener en esta discusión, cuando tú llegas a la revisión de tu hoja de calificación en el video, llegabas a un punto en donde la juez decía, para mí está abierto, y la capitana decía, para mí no está abierto, que es una sanción. Entonces entrabas en una lucha de para mí sí, para mí no, y esta app lo que sucede es que deslinda de esta circunstancia a los dos lados y solamente arroja una medida matemática que dice, esta es la medida matemática, y esta medida matemática da un resultado de una sanción de abierto, o no da una sanción. Entonces esto hace que la dinámica mejore muchísimo entre las capitanas, las escaramuzas y por consecuencia los entrenadores. Entonces creo que es la primera parte en donde la tecnología empieza a ser un punto de mejora en el tema de la competencia de las escaramuzas. Pero creo yo que es la primera parte, y el mundo está caminando de una forma tan rápida que creo que esta es una pequeña chispa de lo que va a pasar, pero seguramente habrá un punto en el que un programa arroje una calificación a los 5 minutos de la competencia, que bueno, ojalá me toque llegar a verlo, ¿no? Esperemos que sí, yo digo que sí, no soy tampoco tan viejo, pero yo creo que va a ir para allá. Muy bien. ¿Y esta aplicación actualmente ya se está utilizando? Se va a utilizar este año en el Nacional San Luis Potosí 2024. Se va a utilizar por primera vez, y creo que va a ser algo súper beneficioso para todos. Es lo que le iba a preguntar, porque se ha visto en internet que muchas personas han comentado del impacto positivo que esta aplicación va a traer y cómo es que le va a beneficiar a las escaramuzas. Y es muy bueno esto, que la tecnología nos esté ayudando a nosotros como escaramuzas a poder tener, como quien dice, una calificación justa, ¿no? Entonces, ¿cómo usted considera que, por ejemplo, las jueces estén adquiriendo esta nueva manera de calificar? Fíjate que yo creo que bien, porque, o sea, somos más las escaramuzas, los entrenadores y la parte que compite, que la parte que es el jurado que define a los ganadores. Son minoría las jueces.
Entonces, regularmente el lado que es escuchado es el lado de los competidores, el lado que está en el proceso de juzgarse en esta cuestión de las redes sociales, es el resultado de los competidores, o sea, lo que el competidor vivió. Pero existe otro lado, que es el lado de las jueces, que también está en una situación de desventaja y de no equilibrio. Entonces creo yo que esta parte, pues creo que seguramente vivirán el proceso de aceptarla, entender los nuevos retos, pero creo yo que también va a ser un beneficio para el jurado, porque también tienen un lado de desventaja, ¿no? De hecho, el juez siempre va a ser el malo del cuento, porque solo define un ganador, y en realidad el ganador es el único que deportivamente está contento. Creo yo que también en este proceso, y fíjate qué bueno que sucede este tema, porque me gustaría decir que dentro del proceso de cambio que tiene que haber, y que esto no se toma en las redes sociales, es que también existe una responsabilidad de los competidores, de una evolución de la responsabilidad de ser competidores y de ser maduros deportivamente. Que esto creo yo que no está, al igual que el jueceo, en la situación más óptima, ¿no? Debemos de ser capaces de decir, pues este error realmente existe, y entonces no voy a debatirlo o a juzgarlo, porque realmente existe. O sea, creo que de los dos lados el conflicto existe, porque de los dos lados existe una falta de preparación. En cuanto a los deportistas, tener una madurez deportiva de aceptar los errores, y en cuanto a las jueces, de capacitarse y tener un mejor sistema y trabajar en ellas mismas para que puedan quizá más fácilmente abrir la posibilidad de aceptar que lo que marcaron no existía como tal, ¿no? Son dos procesos que realmente tendrían que ser vistos, que hoy en día creo que siempre está muy expuesto, sobre todo en las redes sociales, la falta o los errores cometidos por el tema del jurado calificador. Pero el jurado calificador tiene un lado que muchos no sabemos, y que en las redes sociales no es expuesto, ¿no? Nunca se expone en las redes sociales el mal modo de una capitana, o nunca se expone en las redes sociales el error realmente cometido por un entrenador, o este tipo de cosas realmente no se expone en las redes sociales, ¿no? No como una institución mayoritaria. Entonces lo que sucede realmente es que se está constantemente exponiendo para juicio en las redes sociales los errores del jurado calificador. Espero que esto sirva para que se medie y exista una mejor relación entre el jurado calificador, los directivos, las escaramuzas y los entrenadores, que sería lo ideal. Entonces, adentrándonos un poquito ahorita al nacional, que es lo que está pasando actualmente, ¿cuántos equipos lleva usted? Y tengo entendido que también trabaja con Gabriela Basurto. Así es. ¿Cuántos equipos llevan? Bueno, desde el año pasado estamos trabajando juntos. La verdad es que yo estoy súper contento con ha traído retos que hemos trabajado y vencido este nuevo sistema de trabajar con alguien, pero creo que ha sido súper funcional, ¿no? Y logramos llevar 4 equipos a nacional, que solo se quedaron sin ir 1, 2, 3 equipos. O sea, de la cantidad de equipos que traíamos trabajando, el 60% de los que trabajamos lograron el pase este año. ¿Cómo fue que usted empezó a trabajar con Gaby? Bueno, fíjate que esto fue porque todos los años trato de mejorar como entrenador, ¿no? En el proceso en el que yo estoy viviendo, este trabajo demanda mucho de ti, de tiempo. O sea, cuando tienes las escaramuzas,
tienes que tener tiempo porque no defines tú los campeonatos a los que van. El estatal lo define federación, etcétera. Entonces, lo que sucede es que dejas de ponerle prioridad a tu vida personal. Entonces, yo estoy en un proceso donde estoy dándole valor a mi vida personal, pero en este proceso, pues se empezó a descuidar o se empezó a dejar de cumplir en la parte profesional. Entonces, la manera en la que yo decidí cubrir esta parte fue asociándome con alguien. El ejemplo es que el año pasado un equipo que yo traigo por segunda ocasión iba al Nacional Infantil, y en el Nacional Infantil me enfermo y no estoy con ellos. Entonces a la hora que termino el año de trabajo, hago una reunión y pregunto qué les gustó, qué les gustaría mejorar, si quieren seguir trabajando conmigo, y ellas me expresan que les gustaba todo, que estaban muy contentos, pero que les gustaría tener un apoyo de otro entrenador, para que si pasaba esto, o si yo me iba a un viaje, o si mi vida personal no lo permitía, pues ellos tuvieran un entrenador con el cual estuvieran entrenando todo el año y se sintieran seguros. Entonces, cuando esto sucede, Gaby y yo estábamos trabajando juntos, pero yo era su maestro, yo la entrenaba. Y entonces ella quería, por una cuestión de un desarrollo personal, cambiarse a vivir a Guadalajara y trabajar de diferente forma. Entonces, cuando esas dos cosas se juntan, como es las diosidencias, yo hablo con ella y le digo: oye, Gaby, pues ya tienes la oportunidad de ir a Guadalajara, vámonos asociando. Vamos agarrando los equipos que traemos los dos, elegimos los proyectos que se acomoden a nuestras necesidades y los trabajamos juntos. Tuvimos que empezar a desarrollar un sistema, una proyección, porque esto hacía que creyéramos que íbamos a ganar la mitad, pero la realidad de las cosas es que no sucedió. O sea, realmente fue funcional en lo que pudimos remunerar económicamente y tuvo una mejor versión en cuanto a lo que pudimos cumplir con los equipos. Entonces, yo les diría que abran sus posibilidades de crecimiento, hacer una sociedad, pero también les daría un consejo muy importante. Cuando se quieren asociar con alguien, elijan bien con quién se van a asociar, porque el ser socio conlleva a muchas responsabilidades, y si tú no tienes afinidad o no tienes claridad en la sociedad, muy probablemente vas a tener conflictos. Entonces yo lo veo como algo súper positivo, pero como un gran reto a vencer, un reto que te forza a tener mucha claridad, mucha tolerancia, mucha comunicación, para que sea algo que sea sostenible a largo plazo. ¿Y cómo fue esta transición de trabajar, por ejemplo, usted individualmente al trabajar ya con alguien más? Fíjate que no, en mi caso no fue difícil, porque tenía claro que era algo que yo necesitaba para seguir creciendo. Entonces yo tenía claro que si yo iba a tener una sociedad, tenía que darle respeto a mi socio. Entonces, y ver como la parte positiva de esto. Pero esto viene como de la claridad de que era lo que yo quería, y de que yo ya no estaba trabajando en ese punto como la necesidad del reconocimiento propio, ¿entiendes? Porque cuando estás trabajando esta parte, empiezas a tener conflicto cuando alguien da su opinión y es diferente a la tuya. Entonces, y cuando no la estás trabajando, lo que sucede es que lo que volteas a ver es que su opinión, aunque es contraria a la tuya, lo que hace es enriquecerte. Y entonces puedes verlo de la forma en la que lo vi, que es: esto yo no lo había visto, lo puedo cambiar para mejorar. Entonces, en este proceso de mi vida fue sencillo, porque creo que en las sociedades, cuando no funcionan, es porque alguno de los dos está trabajando esta parte del reconocimiento, y entonces ahí existe el choque, y entonces es donde no funciona. Y aquí no, aquí en realidad los equipos se vieron beneficiados. Sí tuvimos problemática cuando, por ejemplo, nos decía un equipo: es que Gaby dijo que aquí tocara este punto y tú me estás diciendo que lo toque acá. Y la forma, lo tuvimos que platicar Gaby y yo y decir: siempre que haya esto, hay que comunicarnos nosotros, explicarnos por qué sucedió esta diferencia de orden y definir qué es lo que vamos a hacer.
pero ante la escaramuza siempre los dos le damos el respeto al otro. O sea, siempre decimos, ok, si te lo dijo Gaby, lo voy a hablar con ella para llegar a un acuerdo, porque debe de haber una razón por la que te lo digo que yo no estoy viendo, pero en este momento lo vas a hacer como porque estoy yo entrenándote. Lo aclaro, lo ponemos en un punto de equilibrio y seguimos avanzando. Entonces es tomar la problemática que te sucede para sacarla a favor de la escaramuza y a favor de los dos entrenadores. Y al momento de ustedes empezar con los equipos que decidieron que iban a empezar a entrenar los dos juntos, con los equipos, ¿hubo un impacto en sí en ellos? Al momento de introducir a alguien nuevo, a lo mejor. Creo que hubo de todo, de todo. Hubo reacciones de equipos que eran míos, que dijeron, oye, pero ¿por qué le voy a pagar lo que te pago a ti a una muchacha que es nueva? Entonces ahí yo tuve que decirles que al final ella tenía todo el conocimiento y iba a aportar cosas que no aportaba. Y en el resultado, en la práctica, exactamente eso sucedió. ¿Me entiendes? O sea, ellos empezaron a ver lo positivo del cambio de entrenador, porque existe algo que se llama ceguera de entrenamiento, que es si tú constantemente estás viendo al equipo, a veces ya no tienes la capacidad de ver errores que cuando llega una energía diferente puede ver. Entonces lo que sucede es que enriquece el trabajo. Entonces cuando los equipos empezaron a vivirlo, entonces ya hubo la reacción contraria, en donde hubo llamadas que me dijeron, oye, gracias que trajiste a Gaby, nos mega encantó, estamos súper contentos. Entonces fue algo súper funcional. Pero sí, igual del lado de Gaby, hubo equipos que le dijeron, oye, pero este entrenador está muy viejito, ya está obsoleto, ya no tiene equipos campeones. Entonces, y sucedió también lo mismo, ¿no? Al final, la experiencia dio un resultado que los equipos terminaron valorando. Tengo entendido que usted trabajó con varios instructores para realizar la rutina del Nacional, que es la que van a presentar los diferentes equipos. ¿Me pudiera platicar un poquito de esta rutina? Claro que sí. Nosotros hemos hecho, bueno, déjame platicarte un poquito antes para saber como por qué vivimos esta experiencia, pero el contexto. Sí, el contexto. Yo cuando inicié de entrenador, soy el más viejito de todos. Bueno, de todos los entrenadores que estuvieron ahí formando este grupo. Sí. Cuando yo inicié de entrenador, todos esos entrenadores todavía no existían en la historia de las escaramuzas. Había en mi época muy pocos entrenadores hombres. Todos los entrenadores eran mujeres que habían montado en escaramuza, que se habían convertido en gente de mucha experiencia, que se habían convertido en entrenadora. Y la dinámica que había en general era que había mucho conflicto entre las entrenadoras. Entonces existía mucho pues conflicto cuando alguien competía más. Entonces había mucho pleito, había mucho desacuerdo, había muy poca cooperación a la hora de pedir información. A mí me fue muy difícil entrar en esto, primero porque pues, como hombre estaba entrando en un rubro que estaba siendo dominado por mujeres. Las mujeres entre sí no se compartían o sea, no se aconsejaban, no se capacitaban. Entonces fue difícil para mí. Yo creo que yo continué porque la vida me tenía que poner ahí. Pero bueno, cuando yo empiezo a subir como entrenador, porque es lo que sucede, cuando yo empiezo a subir como entrenador, pues entonces yo me propuse que cuando alguien me pidiera ayuda, yo no iba a tratar de no cometer este error, porque yo había sentido ese lado. Entonces estos nuevos entrenadores empiezan a subir como entrenadores y se acercan a mí, y entonces yo trato de tener una mejor relación con ellos y hacemos una gran amistad que ha pasado por un gran proceso hasta la fecha, pero creo que se ha podido sostener. Creo que hoy yo me siento amigo de todos y me siento apreciado por todos, y entonces empieza con el tiempo a empiezan a surgir varios entrenadores hombres
Entonces empieza a ser como un gremio y se hace una primera reunión. Las fechas, soy muy malo con las fechas, pero se hace una primera reunión en donde se juntan entrenadores y empieza a ser una dinámica súper padre. Nos empezamos a juntar en mi casa y en Rancho Los Olivos, y entonces lo empezamos a hacer año con año y hacíamos dinámicas de inventar ejercicios. Es la energía nueva que empieza a entrar de los entrenadores y empieza a crearse esta dinámica de innovación. Y todos eran muy capaces montando, podían hacer una rutina con velocidad súper difícil. Empiezan a hacer una dinámica bien padre, lo disfrutábamos un montón, era bien padre. Y entonces empezamos a crear esta dinámica. Y cuando este año, como esto ya existía, desde el año pasado, la coordinadora nacional decide hacer una rutina única para competir en el nacional. El año pasado en semifinales y este año en la primera ronda, pues llama a los entrenadores, elige unos entrenadores y los llama. Y este año estuvo muy bien organizado, estuvo mejor organizado, porque nos reunimos desde enero a crearla, ¿no? A crear una rutina que pusiera las escaramuzas en un reto, que fuera padre, que fuera divertida. Y entonces se hace este nuevo proyecto con estos entrenadores. Entonces fue una experiencia, la verdad, bien padre. Entonces, pues esta fue mi última pregunta. No sé si usted quisiera agregar algo. Bueno, pues darte las gracias por la entrevista, la oportunidad. Ojalá, creo yo que todo lo que contesté va con un sincero intento de que mi experiencia pueda servirle a alguien más para poder brincar un proceso difícil. Y siempre fue todas las respuestas con la intención de tener este equilibrio. No tenía ninguna intención de tomar como presunción nada de mi historia, sino que bueno, se tome como una oportunidad de aprendizaje para todos los que vienen caminando detrás de mí, ¿no? Sí, y de igual manera aprovechamos para agradecerle por haber aparecido en el canal de Diana Sánchez y por habernos compartido todas sus experiencias y respuestas, al igual que los consejos para pues toda la comunidad que nos está viendo. Gracias a ti, y que sea un éxito. Y que sea un éxito este video. No olviden darle un like a este video, comentar abajo qué les pareció, si tienen dudas, si a lo mejor hay algunas preguntas que tengan que quisieran a lo mejor que en otro video les respondiera, y pues las estaremos leyendo y las estaremos respondiendo. Entonces se suscriben a mi canal. Bye.